llamados inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, junto a otros aún más recientes, que han supuesto un gran avance terapéutico porque causan muy pocos efectos secundarios. El médico debe recetar el antidepresivo más indicado a cada persona. En algunos países como Alemania se utiliza para el tratamiento de la depresión la hierba de San Juan o hipérico, una planta conocida durante siglos como remedio natural para muchos trastornos. Sin embargo, su eficacia todavía no se ha podido demostrar. En lo que sí hay consenso científico es en que el hipérico puede ser incompatible con otros medicamentos que se estén tomando. Una depresión leve podría mejorar solo con psicoterapia, pero en la mayoría de los casos debe combinarse con antidepresivos, que alivian los síntomas. Buscar tratamiento temprano evita que la enfermedad se vuelva severa, crónica o recurrente. No solo eso, a veces previene la consecuencia más temible y fatal de la depresión: el suicidio. Un colega físico tuyo dice, realmente no tenemos la medida adecuada, el tamaño, en tanto que humanos, para poder observar el mundo real, para poder ver esta vida diminuta de los átomos, de las moléculas y de las células, ¿no? Pero para tu generación, esto sin duda ha significado algo tremendamente importante. Habéis quedado convencidos por la experimentación y la prueba que incluso la psiquiatría tiene una base bioquímica. ¿Cómo afecta esto tu manera de analizar a las personas o de enjuiciar la mente de la gente? La pregunta que plantea sobre la relación entre la mente y el cerebro es realmente fascinante. Como psiquiatra, creo que me encuentro en la posición más privilegiada para intentar entender cómo se relacionan la mente y el cuerpo. De todas las disciplinas médicas, la psiquiatría en particular es la que tiene, en el trabajo diario, que ser capaz de pensar y de interrelacionar la mente con el cerebro. Tomemos, por ejemplo, una típica situación clínica. Tengo en mi consulta a una joven que ha tenido un episodio de depresión y hablamos de cómo se siente consigo misma y sobre un problema conyugal que ha tenido y que está relacionado con su problema de relación con su padre. Hablamos de aspectos profundos de su propio mundo mental, de su identidad y sentido, y sin embargo, durante la misma visita tengo que desconectar y pensar qué es lo que está pasando en su sistema neurológico. ¿Cómo puede eso afectar a su hipocampo o a su amígdala? Si estoy dando la dosis correcta que permitirá que los receptores se regulen. Y entonces tengo que desconectar otra vez y volver al mundo de la mente. Así, en nuestro trabajo diario, los que nos dedicamos a la psiquiatría tenemos que estar pensando siempre en esa inextricable interrelación que hay entre la mente y el cerebro. Es decir, observar la mente, el mundo que vemos desde nuestro interior y el cerebro. Abrir el cerebro y pensar dónde están cambiando los receptores y si estamos usando la medicación correcta, que pueda ayudar en términos de tratamiento farmacológico. Es maravilloso, ¿no? Mientras estabas hablando, me preguntaba si alguna vez en el futuro, cuando seas realmente capaz de ir de un punto a otro, de la mente al cuerpo, si entonces todavía habrá gente que irá a tu consulta en busca simplemente de la felicidad. Quiero decir, el día en que seamos capaces de hacer frente a la ansiedad, una ansiedad equilibrada, como decías al principio, ¿qué crees? ¿La gente probablemente acudirá todavía a tu consulta buscando? Esa es una cuestión que me interesa mucho. Entonces, cuéntamelo. En nuestro campo hay algunos que son reduccionistas biológicos extremos. Ellos dirían que en el momento en que podamos entender todas las moléculas, todo lo que habrá que hacer es darle a las personas unas píldoras, y en eso consistiría la psiquiatría. Creo que ese es un terrible futuro, porque un aspecto fundamental de la condición humana es la de que somos un animal contador de historias, y queremos entender nuestras propias historias. No sería correcto que cuando la señora Jones acude a mi
me consulta con problemas de su matrimonio, que son un reflejo de un problema que ha tenido con hombres como su padre, le diga: señora Jones, usted lo que tiene es una baja regulación de su sistema neurológico, tómese estas pastillas y se sentirá mejor. Esto no sería suficiente, porque como seres humanos necesitamos entender cómo hemos llegado a ser así. Esto está en nuestra propia naturaleza. No creo que vaya a cambiar, ni creo que deba cambiar. Hay que ser capaz de pensar acerca del sentido de nuestra vida, al mismo tiempo que piensa en esa base física que opera en nuestro cerebro. Hay un tema muy particular que tiene que ver con Cataluña, ¿no? En esta esquina de España. Hay dos científicos de acá, Antoni Bullbena y Estivill, que hace unos meses apuntaron la existencia de una correlación directa entre la laxitud de las articulaciones en el cuerpo por una parte y la ansiedad por otra. Y ellos dicen que esto ocurre porque hay una especie de duplicación del ADN en el cromosoma 15. Se habló de esto como una de las pruebas de las bases genéticas de la ansiedad. ¿Has oído hablar de este tema? Sí, conozco los resultados. ¿Y qué te parecen? Creo que es un primer descubrimiento intrigante y que merece seguirse investigando. Estamos muy al principio de poder comprender la ciencia básica de la ansiedad. No digo que sea imposible que esté relacionada con ese gen que controla la laxitud de los tendones, pero este es un estudio que no ha sido suficientemente reproducido. Y sabemos que generalmente en la historia de la psiquiatría genética, muchos primeros hallazgos no soportan las pruebas de reproducción. Por tanto, creo que es correcto estar interesado y entusiasmado, pero que debe ser estudiado por otros grupos antes de aceptar el hecho de que pueda ser verdad. Kenneth, tenemos que acabar esta conversación, ¿no? Desde Richmond, en Virginia, donde tú estás, y Barcelona, aquí en Cataluña, España. ¿Estarías de acuerdo con la afirmación de que, bueno, ya hemos prácticamente conseguido controlar todas las enfermedades que vienen del exterior? Y que ahora, en realidad, el gran reto es cómo controlamos las enfermedades que vienen de nuestro interior. En general, estoy de acuerdo con esta afirmación, con la excepción de la epidemia de SIDA. Las enfermedades infecciosas, al menos en los países occidentales, están prácticamente controladas. Ahora nos quedan las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, pero como ya debes saber, las enfermedades psiquiátricas son una de las causas más importantes de enfermedad y mortalidad. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio de su desarrollo hasta el año 2020, enumerando las enfermedades en función de su impacto total sobre los niveles de salud. Y se prevé que para esa fecha, enfermedades como la depresión superarán a las enfermedades cardiovasculares como causa principal de enfermedad y muerte. Y el alcoholismo y la ansiedad estarán también entre las 10 primeras. Por tanto, si pensamos en las causas generales del sufrimiento humano y la mortalidad, los síndromes nerviosos y de comportamiento tendrán en el próximo siglo un papel cada vez más importante. La ansiedad es la enfermedad mental más frecuente en el mundo occidental, pudiendo afectar a hasta un 20% de la población. A partir de ahora, tal vez llegue a ser la primera patología psiquiátrica que podría ser diagnosticada mediante un análisis genético. Científicos españoles han descubierto que la causa de la inmensa mayoría de los casos estudiados de esta dolencia viene dada por una mutación en una región del genoma, ubicada en el cromosoma 15, que produce proteínas que regulan las respuestas de alerta corporales ante situaciones estresantes. Las personas que poseen la anomalía genética tienen duplicada esa región, de manera que fabrican un mayor número de estas proteínas y con ello una sensibilización de los mecanismos de alerta, es decir, una mayor predisposición para estar ansiosos. De todas formas, el hecho de poseer esta mutación no garantiza que se vaya a sufrir la enfermedad.
Existen factores ambientales que pueden contrarrestar el efecto genético. De hecho, el 20% de las personas que poseen la duplicación en el cromosoma 15 no desarrolla estos trastornos. Aún así, este descubrimiento prueba por primera vez la existencia de bases biológicas y no solo psicológicas en esta enfermedad mental. Además, aporta nueva información para el estudio genético de una enfermedad asociada a la ansiedad, la depresión. Los trastornos depresivos afectan al 5% de la población en los países industrializados y aunque existen numerosas evidencias de sus posibles causas genéticas, todavía no se ha podido relacionar con ningún gen en concreto. A pesar de ello, las estadísticas indican que un individuo tiene el doble de probabilidades de padecerla si alguno de sus familiares de primer grado, padre o madre, la han sufrido. El estudio del genoma dará en los próximos años las claves para entender el funcionamiento del cerebro y, por tanto, descifrará los mecanismos reguladores de la conducta humana. Ello propiciará la creación de nuevos fármacos de acción específica sobre el código genético o sobre las proteínas anómalas que las mutaciones genéticas pueden generar.